Todos los que ya estáis conectados, buenas tardes. Estamos aquí esperando unos minutos para ver si se conecta un poco más de personas. Espero que nos estéis escuchando bien. Cualquier cosa, podéis ir poniendo en el chat también cualquier comentario, ¿ok? Mientras tanto, lo que voy a hacer es que yo me voy a presentar y voy a ir presentando también a Tony y luego esperamos unos minutos a ver si se conectan más personas. ¿Ok? Entonces, yo soy Sandy Viscogliosi, soy la persona encargada de Kinvent para España y Portugal y anteriormente para Latinoamérica y mientras encontremos otra persona para sustituirme, sigo también siendo para Latinoamérica. Ah, veo que está Yolanda. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, todo lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer un webinar sobre el tema de la pubalgia, sobre todo enfocada a lo que es aductores. Para eso nos acompaña Tony Bailén. Tony, él es un fisioterapeuta especializado en prevención, tratamiento y rehabilitación de lesión, con experiencia en el fútbol semiprofesional en clubes como Real Murcia CF, perdón, el Intercity CF. Ahora está trabajando de forma independiente a nivel clínico, tratando lesiones de deportistas de distintos niveles y sobre todo se centra en el tratamiento de la pubalgia, el dolor inguinal, y también en lesiones musculares, tendinosas y de larga evolución como ligamento cruzado anterior. Aparte de esto, también combina su práctica clínica con la científica y es candidato a doctor por la Universidad de Oviedo, donde realiza su tesis sobre el dolor inguinal. Por eso tenemos mucha suerte de tenerlos hoy aquí y le agradecemos mucho que haya querido participar de este webinar. Yo les voy a dejar con él. Si queréis ir poniendo un poco del chat desde donde se conectan, les dejo con él y muchas gracias a todos por atender. Vale. Ahora me confirmáis, por favor, que se ve bien la pantalla. Muchas gracias a todos, primero por estar. Ahora ir poniendo de dónde sois y demás. Y bueno, comentaros también tema dudas. Las vais dejando en el chat, las anotáis, aunque sean ahora al principio de este webinar. Y luego al final, que estaremos unos 50 minutillos aproximadamente, las vamos respondiendo poco a poco todas. Vale, me confirmáis que se ve bien, así que genial. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y luego también a los que lo vean por diferido. Y gracias en especial a Sandy y a Samuel por darme la oportunidad y al equipo de Kinment de poder aportar mi granito de arena y hacer este pequeño webinar sobre la valoración de esta patología tan compleja como es la pubalgia. Y sobre todo quiero que os quedéis con cosas clave. Vamos a ver primero una parte inicial, no quiero daros mucha chapa, pero de conceptos clave que tenemos que conocer. Nos centraremos sobre todo en el dolor que está relacionado más con los aductores. Veremos distintos factores de riesgo, sobre todo vamos a hablar mucho de la fuerza, de aductores y abductores. Y luego a raíz de ahí enseñaré vídeos de cómo realizar los distintos test de dinamometría que tenemos en la ciencia. Siempre me voy a basar todo en artículos científicos y enseñaremos esos test y luego aplicaciones prácticas de cómo interpretar estos test, que también es súper importante porque una cosa es la información que me da esa dinamometría y luego también cómo la interpreto, tanto para el tratamiento como la prevención de estas lesiones. Así que bueno, os he dejado también mis redes sociales por aquí y el correo también, por si tenéis cualquier duda me la podéis preguntar sin ningún problema. Así que sin más dilación vamos a empezar ya. Ok, aquí no me presento, que ya lo ha hecho Sandy por mí. Entonces, primero de todo, concepto de dolor inguinal. Aquí tenemos un problema que es la nomenclatura. ¿Por qué? Pues porque al final, por ejemplo, en España se utiliza mucho el término de pubalgia, pero hay muchos otros términos que también se usan, ¿de acuerdo? Como osteopatía dinámica del pubis, osteitis del pubis y demás. ¿Qué ocurre? Que cuando nos viene a consulta un paciente con una lesión en la zona de la ingle,
Va al traumatólogo, se hace una resonancia y le dice que tiene una hernia. Luego va a otro fisio, le dice que tiene pubalgia. Luego va a otro trauma que tiene osteopatía dinámica del pubis. Entonces esto es un problema, ¿vale? Porque al final te viene una persona con distintas etiquetas y sigue sin saber lo que tiene. Entonces, ¿qué pasó? Que un conjunto de expertos en 2015 se reunieron en Doha y llegaron a la conclusión que todo dolor en la zona inguinal se debe de denominar dolor inguinal o groin pain en inglés. Entonces, tras ese consenso, llegaron a la conclusión de que el dolor en la zona inguinal puede tener distintos orígenes. Aquí los podemos ver en la foto: dolor inguinal relacionado con aductores en azul, con flexores de cadera en verde, con el canal inguinal en lila y con la sínfisis del pubis. Estas son 4 entidades que nos pueden dar dolor. Luego hay otras que, por ejemplo, son la cadera, que también hay que hacer una buena valoración y un diagnóstico diferencial, y incluso la zona lumbar puede llegar a generar molestias en la zona de la ingle. Entonces, como siempre, es importante realizar una buena valoración. En este consenso también que establecieron que la nomenclatura debe ser un dolor inguinal relacionado con, por ejemplo, aductores y flexores de cadera, tras unos test de valoración, que luego veremos cuáles son para los aductores en concreto. Entonces tenemos que empezar a evitar el término de pubalgia y otros que están ya más anticuados a nivel de la literatura y empezar a utilizar este para que todos nos vayamos entendiendo. Luego, estoy seguro que también habéis escuchado alguna vez que la pubalgia, si queréis si alguna vez tenemos muy poca evidencia con respecto a esto. Y lo segundo es que se ha visto en algunos estudios que los dos grupos musculares tienden a estar débiles, ¿de acuerdo? Creo que se me ha salido mi cámara. Ahora me confirmáis, creo que se me ha quitado mi... Ahora no me veréis, veréis solo la... Pues no se ve la cámara, no me deja ponerla. No sé por qué se ha salido. Eh, eh, eh. Así y luego ya al final ya vemos, porque yo creo que es por un tema de conexión. Entonces, sí, como se te Sí, escucha no muy sé bien, por qué, no disculpad. pasa, no pasa nada, porque se te escucha bien, así que déjalo así si quieres y sigue con la presentación, si quieres. Vale, vale, disculpad porque no sé qué ha debido ocurrir. Ahora si me deja aún así lo pongo de nuevo. Entonces, importante, la descompensación no se produce por una descompensación de aductores y core. De hecho, se ha visto en estudios que ambos grupos musculares tienden a estar débiles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos un deportista con esta lesión en la zona de la ingle, no tenemos que ponernos a trabajar aductores y core. Locos para ver si mejora. Luego hablaremos un poquito sobre eso y implicaciones que tenemos que saber con respecto al mecanismo lesional. ¿Cómo se nos puede presentar el dolor inguinal? Primero, un inicio agudo, en un gesto agudo como puede ser chutando un balón a portería, ¿de acuerdo? No es la mayoría de casos en los que se produce, solo en un 32% de ellos, y esto tenemos que tener claro que en la mayoría de veces se va a producir una lesión muscular en la musculatura de los aductores o flexores de cadera como el recto femoral, incluso en el core, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no nos vamos a centrar tanto, simplemente que conozcáis que puedo tener un dolor inguinal a raíz de una lesión aguda, pero aquí donde más nos vamos a centrar es en ese inicio por sobreuso, ese paciente que tiene un dolor inguinal que empieza poquito a poco, que al principio pues le está fastidiando los entrenamientos, no puede rendir al máximo y llega un momento que tiene dejar de entrenar o realizar la práctica deportiva. Entonces, es aquí donde más nos vamos a centrar, de hecho, es donde vamos a encontrar la mayoría de los casos. Aquí, en este dolor por sobreuso, vamos a distinguir en molestias sin pérdida de tiempo, non-time loss, o con pérdida de tiempo. Entonces, ¿cuál es una de las claves de esta lesión? Saber actuar cuando tenemos estas molestias sin pérdida de tiempo, porque muchas veces va a ser inevitable evitar que aparezcan las molestias. La clave, evitar actuar a tiempo para que no lleguen a limitar el rendimiento y no tenga la persona que parar su práctica deportiva.
De hecho, mirad, en un equipo de 25 jugadores de fútbol, de 3 a 8 van a tener molestias sin pérdida de tiempo en la zona inguinal o incluso con pérdida de tiempo. Entonces son números muy elevados y si, por ejemplo, trabajáis en fútbol, tenéis que tener esto en cuenta. ¿Qué molestias van a haber? El caso es actuar a tiempo. Entonces, con respecto al consenso de Doha, ¿cuáles son las entidades que más suelen ser comunes? He dividido en hombres y mujeres, pero son bastante parecidos. En hombres, lo más común aductores, seguido de flexores de cadera, sínfisis del pubis y canal inguinal. Nos vamos a centrar sobre todo, como hemos comentado antes en el webinar, en aductores. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Estas entidades que hemos comentado pueden coexistir. Yo puedo tener una persona que tras hacer una valoración tenga un dolor de ingle que le venga de los aductores y del canal inguinal, por ejemplo. Entonces, ¿qué vieron en este estudio? Que en la mayoría de casos va a estar afectada solo una entidad y en una menor proporción 2 y 3 entidades. Pero tengo que decir una cosa respecto de esto, que hay que tener en cuenta que este estudio está realizado en fútbol profesional. ¿Qué pasa con esto? Que al final en fútbol profesional pues van a tener un fisio todos los días que les puede valorar, se pueden tratar a tiempo y demás. ¿Qué estoy viendo yo en la clínica y muchos compañeros? Que al final cuando te viene una persona que lleva ya varios meses con dolor, incluso sin hacer tratamiento o bien con tratamiento, va a tener 3 y 4 entidades incluso afectadas. Yo tengo bastantes pacientes así. De hecho, es más raro que los vea y tengan solo una entidad afectada. ¿De acuerdo? Entonces siempre, como digo, contexto. ¿De acuerdo? No es lo mismo deporte profesional que lo que vamos a ver en la clínica en el día a día. Que vieron también en este estudio que la mayoría de las lesiones fueron en el primer tramo de la temporada. No fue de forma significativa algo más grande en comparación con otros tramos, pero esto también nos da un poco de idea si trabajamos en el fútbol de que, oye, ese periodo de postemporada tenemos que llegar a hacer un buen screening de valoración a los deportistas para intentar minimizar el riesgo de sufrir estas lesiones. Luego, las entidades más comunes que están afectadas en mujeres, muy parecidos, sobre todo los aductores, seguido de flexores de cadera, recto femoral y la sínfisis del pubis. En este caso, en las chicas, por ejemplo, la cadera suele estar más afectada en comparación con el canal inguinal, ¿de acuerdo? Y con respecto a las entidades, más de lo mismo, lo más común, pero esto destacar que también es fútbol profesional femenino, es una entidad seguida de 2 y de 3. Entonces, vamos ya al grano. Factores de riesgo de sufrir estas lesiones. Vamos a distinguir en no modificables y modificables. Factores no modificables. El haber sufrido una lesión previa en la zona de la ingle, de lo más importante, ¿vale? Entonces, cuando se nos presente una persona, ya sea que esté sana, que no tenga molestias, si anteriormente ha sufrido esta patología, tenemos que tenerlo ya muy en cuenta. Y en esa persona, lo suyo sería mantener un trabajo preventivo. Otro factor de riesgo no modificable, la edad. Este estudio de mi compañero Marcos, del grupo de investigación, que salió recientemente, vieron que por cada año de edad aumenta un 5% la incidencia de estas lesiones. Entonces, claro, si yo tengo una persona tiene 37 años de edad y ha sufrido con, pues, en su edad sean factores de riesgo no modificables. Factores de riesgo modificables. Niveles de fuerza de aductores reducidos, tanto de forma aislada como en comparación a los abductores o separadores de cadera, que sobre todo nos vamos a centrar en este aspecto, y luego también bajos niveles de entrenamiento específico deportivo. Creo, parece que se ha ido un poco. ¿Me escucháis ahora bien? Que estoy viendo el chat. Vale. Repito, con respecto a la edad. Vale. Con respecto a la edad, repito de forma breve que por cada año de edad que se aumenta, la incidencia va a aumentar un 5% de estas lesiones. Entonces, factor también a tener en cuenta. Entonces, lo dicho, vamos a centrarnos sobre todo en los niveles aductores. Hicieron aquí ver si la fuerza de aductores o de abductores y los ratios de fuerza de aductor dividido entre abductor son factores de riesgo de sufrir estas lesiones en gente sana.
Y voy a haceros un resumen muy breve. ¿Qué vieron? Que en fuerza de aductores sí que habían diferencias significativas en esta variable. ¿Qué quiere decir? Que las personas sanas que tienen mejores niveles de fuerza de aductores tienen menos riesgo de sufrir lesiones inguinales. Eso por una parte. ¿Qué vieron con respecto a las otras variables? Que en la fuerza de los abductores no había diferencias significativas en ninguno de los análisis. Es decir, gente sana, cuando luego se les sigue durante el tiempo, se ve que tienen la misma fuerza y separadores de cadera en comparación con gente que sufre luego lesión en la zona de la ingle. Y con los ratios de aductores y abductores sucedió exactamente lo mismo. Cabe destacar que en estos dos últimos análisis que he comentado, de abductores y del ratio, habían muy pocos estudios incluidos. Entonces, pues esto puede llegar a generar una limitación. Pero, ¿qué nos tenemos que quedar con esto? Sobre todo, nos comentan los autores que a nivel del ratio tenemos que intentar ser más específicos con el deporte. Es decir, esto va a variar mucho de la disciplina que practiquemos. Por ejemplo, en fútbol está en torno a 1,2, en hockey hierba en 1,1 y en hockey sobre hielo varía de entre 1,04 hasta 1,53. Entonces, claro, esto no hay que decir ahora, pues la fuerza de los separadores de cadera y el ratio no importa, ni mucho menos. Simplemente hay que ponerlo en contexto con el deporte también, ¿de acuerdo? Y aún así nos falta también más investigación. Entonces, ahora os voy a dar lo que son valores de fuerza de aductores, de abductores y de ratios en hombres y en mujeres en fútbol, ¿de acuerdo? En distintos niveles. ¿Por qué en fútbol? Pues porque es donde tenemos la mayoría de estudios, por suerte o por desgracia. Entonces, claro, ¿lo puedo esto llevar al contexto de otro deporte, por ejemplo, baloncesto? Tengo a gente que juega baloncesto con esta lesión. Pues lo de siempre, con cautela, ¿vale? Porque aún faltan estudios en esas poblaciones, pero tenemos ahí unos valores de referencia. Entonces, fútbol masculino. Vamos a ver primero este estudio que fue en Liga Holandesa. ¿Qué vieron aquí? Que el ratio de aductores-abductores en jugadores sanos de primera y segunda división estaba entre 0,9 y 1,2. Y midieron la fuerza de forma excéntrica, que también luego veremos que hay distintas formas de medir la fuerza y es importante comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Obligatorio. ¿Qué vieron también? Que la fuerza de los aductores se mantenía a lo largo de la temporada, porque hicieron varias mediciones. ¿Quiere decir esto que siempre se mantiene? Ni mucho menos, porque aquí hay que poner el contexto. Seguramente esos jugadores estaban haciendo un trabajo de fuerza de aductores de forma complementaria y no todo el mundo lo va a hacer. Entonces eso va a provocar fluctuaciones en la fuerza. Luego, vamos ahora también, seguimos en fútbol profesional, pero esta vez en una liga de Qatar. ¿Qué vieron en este estudio? Que el ratio estaba entre 0,9 y 1,4 aproximadamente. Y también lo midieron de forma excéntrica. ¿Qué datos también obtuvieron? Sobre todo a nivel del torque, que ahora luego explicaré lo que es, que en los aductores estaba en torno al 2,9 y separadores para que podamos comparar los datos que obtenemos de fuerza entre unas y otras. Esto hablando del torque. Y luego, si nos vamos a jugadores de Liga Española en categoría amateur, que aquí en este estudio, por ejemplo, midieron solo la fuerza de aductores, aquí nos sacaron los ratios, vieron que el torque de los aductores en los futbolistas que no tuvieron lesiones durante la temporada fue de 2,84 o superior. Entonces, ¿qué nos aporta esto? Pues ciertos valores de referencia, ¿vale? En ratios, ¿con cuál te quedas, Tony, en fútbol masculino? Pues yo más o menos suelo utilizar la referencia de entre 0,9 y 1,2. Aquí en Qatar, por ejemplo, habían jugadores sanos con 1,4. ¿Que mido a alguien sano y tiene 1,4 de ratio? Pues bueno, a lo mejor intentaría aumentar la fuerza de los separadores de cadera y ya hasta ahí lo igualo un poquito. Pero tampoco tenemos que llevarnos las manos a la cabeza si está en esos valores. Entonces, como siempre, contexto. Luego, vamos ahora al fútbol femenino, que cambia un poquito la película. Primero, aquí en este cuadro estudio en futbolistas españolas, tanto de primer nivel como de segundo nivel. Aquí midieron la fuerza isométrica. ¿Qué vieron? Pues a nivel del torque, en aductores y abductores, que habían diferencias significativas entre ambos niveles. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí os he dejado valores
del torque de aductores y separadores de cadera en ambos niveles. ¿Por qué? Pues por si alguno trabaja con deportistas femeninas aquí en España, pues oye, tenemos unos valores que nos pueden servir como referencia para cuando hagamos nuestros test de dinamometría. El ratio, como vieron que estaba, entre 1,13 y 1,21. En cambio, por ejemplo, en este estudio reciente, que fue en una liga de Holanda profesional, midieron la fuerza excéntrica de aductores y separadores de cadera y que vieron que el ratio, por ejemplo, estaba entre 0,8 y 1,1. Entonces, Tony, en fútbol femenino, ¿con qué ratio me quedo? Pues yo me quedaría con un ratio entre 0,9 y 1,2 aproximadamente, muy parecido al de los hombres. Si tengo a alguien en 0,8, ¿lo doy por válido? Pues sí, pero tendría también en cuenta los valores de torque que tengo de esa persona, de aductores y separadores de cadera, intentaría incrementarlos y si puedo acercarme más a un ratio de 1,1, pues oye, más que mejor, ¿vale? Entonces esto yo lo comento y pongo distintas ligas, que a lo mejor puede parecer lioso, pero porque al final, si soy específico de la población que tengo, pues mejor va a ser para luego la interpretación de resultados y el futuro tratamiento. Entonces, un poco lo que he estado hablando, cada liga es distinta. Lo de siempre, no puedo comparar y coger datos de un estudio que es en una población de Tailandia con los de una población de España. Si no encuentro estudios en la población de España, pues intento buscar estudios que hayan de una población similar a la mía. ¿Por qué? Pues porque al final en cada país tienen unas horas de entrenamiento distintos, unas cargas distintas, el entrenamiento de los aductores no se hace de la misma forma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que hablaba del torque, ¿para qué nos va a ayudar? Para poder comparar los datos entre sujetos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo que a lo mejor tengo una fuerza de aductores en la pierna derecha de 200 newton, me comparo con los valores de fuerza de X persona de aductores y él tiene 180, no puedo decir que yo estoy más fuerte que esa persona. ¿Por qué? Porque hay que sacar el torque, ¿de acuerdo? Porque yo tengo una longitud distinta de pierna de la otra persona con la que me estoy comparando y tengo incluso un peso distinto. Entonces, ¿cómo saco el torque? Pues con esta sencilla fórmula que os he dejado aquí. El torque es el resultado de multiplicar el resultado de la fuerza en newton por la longitud de la pierna en metros y ese resultado lo divido entre los kilos de peso que tiene la persona. Y eso nos va a dar un valor. Una cosa que es importante también que sepáis es que la longitud de la pierna se mide desde la espina ilíaca antero-superior hasta el punto más prominente del maleolo medial. Y a ese resultado le tengo que restar 5 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que a mí me mide la pierna desde esos dos puntos que hemos dicho, 90 centímetros. Le restaría 5, por tanto sería 85 centímetros y luego lo paso a metros, siendo 0,85 metros. Eso lo multiplicaría por los newtons de fuerza que me haya dado en el test y lo divido entre los kilos. ¿Por qué se resta 5 centímetros? Pues porque el dinamómetro no lo ponemos directamente sobre el maleolo, lo ponemos justo por encima. Ahora luego en los ejemplos prácticos lo vamos a ver de forma mucho más sencilla. Luego, dejando esto a un lado, os voy a explicar dos cosas básicas que quiero que sepáis para la valoración de una persona con dolor inguinal. Solo voy a explicar cómo realizar la valoración cuando el dolor está relacionado con los aductores. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Cuando hago la valoración siempre se tienen que reproducir los síntomas de mi paciente y, por supuesto, comparar con el lado contralateral, sobre todo en los test de palpación, porque ahora os explicaré que tienen muy poca fiabilidad. A mí personalmente me gusta también puntuar el dolor en los test del 0 al 10. ¿Por qué? Porque así luego, pues cuando me viene la persona, tengo un valor de referencia con el que comparar si luego también lo combino con la dinamometría. Y luego, por supuesto, descartar banderas rojas, ¿de acuerdo? Aquí, como siempre, ante dudas, mejor derivamos, ¿de acuerdo? No voy a entrar en esto, en todas las que pueden haber, pero simplemente que lo tengáis en cuenta, que cuando veamos síntomas que no nos correlacionan con el dolor inguinal, lo mejor es derivar. Entonces, valoración de un dolor inguinal que nos viene de los aductores, que es lo más común. ¿Qué cosas se tienen que dar para confirmar un diagnóstico de esta lesión? Primero, que haya dolor a la palpación de al menos una de las estructuras de la musculatura aductora.
y dolor en al menos un test de resistencia de esta musculatura, que ahora os voy a mostrar. Entonces, ¿qué ocurriría, Tony, si, por ejemplo, no se cumplen los dos criterios anteriores? Pues que se le denomina literalmente así, que el dolor inguinal posiblemente esté relacionado con los aductores. Sería como un principio de. Entonces ahí también tenemos que actuar, ¿de acuerdo? ¿Qué test realizamos? Normalmente se realizan de forma isométrica, apretando 5 segundos aproximadamente. ¿Cuáles realizamos? Squeeze en 0 grados, realizando la resistencia a nivel distal en las piernas. Squeeze en 45, 90 grados. Luego, realizar estiramiento pasivo de aductores, preguntar si ahí hay dolor, eso sería otro test. Y luego realizar la contracción desde esa posición de estiramiento. Es decir, aquí le pediríamos que haga fuerza hacia adentro con la pierna. Test de palpación, cosas importantes que hay que saber, tiene muy poca fiabilidad. De hecho, esto se ha estudiado y se ha visto que el test que mayor fiabilidad tiene es la palpación del aductor largo. ¿Qué es muy importante? Comparar con el lado contralateral, porque cuando palpéis todas estas 4 estructuras que os muestro en pantalla, seguramente le va a generar molestia en todas. Entonces, aquí la clave es diferenciar y preguntarle si es la sintomatología que él suele tener o ella, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo también con la palpación. Mínimo, pues que dé uno de estos 4 test positivos. Y como curiosidades y cosas que nos van a ser importantes, no solo para la dinamometría, sino para luego el trabajo activo, es saber en qué posiciones se activan más unos músculos de la musculatura aductor, como vemos en la imagen, es donde más se activa el aductor largo. En la posición de piernas en 90 grados, como vemos en la imagen C, se activa más el pectíneo, esto en comparación con los otros músculos de la musculatura aductora. Y luego, en la posición D, con las piernas estiradas, que es donde más vamos a realizar la dinamometría, es muy importante saber que es donde más torque se genera y donde más estrés se produce a nivel de la zona inguinal. Entonces va a ser el más sensible para detectar lesiones en este nivel. Por tanto, yo los test de dinamometría que os voy a explicar van a ser siempre en posición de palanca larga. ¿Quiere decir eso que no puedo hacer un test en posición de 45 grados o de 90? No, o sea, los puedo hacer, por supuesto que sí, pero simplemente yo lo que hago es, pues como normalmente el tiempo suele ser un poco más limitado, pues voy directamente al grano, al test que me va a poner más en estrés en esa zona inguinal y el test que más torque y por tanto fuerza va a generar a nivel de la musculatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué test tenemos de la musculatura? Voy a explicar tanto de aductores como de separadores de cadera. Primero empezamos, test de fuerza isométrica. Tenemos por un lado el 5 second squeeze test y por otro lado isometría de aductores en 0 grados. Y me diréis, ¿y cuál es la diferencia si yo los veo muy parecidos? Pues mirad, el 5 second squeeze test lo que hacemos es colocar nuestro antebrazo entre las piernas del paciente. Y como veis, lo que he comentado antes del dinamómetro lo colocamos justo por encima del maleolo media. ¿Y cuál es la diferencia con el test en 0 grados? Pues que con esta ligera apertura que estamos generando con el antebrazo, aquí las caderas no están en 0 grados, van a estar en 10 grados, 15 de separación aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa con esta posición del 5 second squeeze? Es que se genera un mayor torque y más fuerza y metemos incluso más estrés en la zona inguinal. Entonces, por ejemplo, para mí es mi preferido, pero también está bien obtener información en otro tipo de test de palanca larga. Test de fuerza excéntrica. Por una parte tenemos el break test en decúbito lateral, que lo que hacemos es pedirle fuerza de forma isométrica durante 2 segundos y luego un frenado de 3. Ahora luego lo mostramos en el vídeo. Y luego, hace relativamente poco, Kike y colaboradores propusieron una nueva forma de valorar la fuerza de los aductores de forma excéntrica, con la plancha Copenhagen.
Esto solo se ha hecho en este estudio de Hickey y no han salido, al menos hasta ahora, ningún estudio utilizando este test. A mí me parece muy interesante porque al final aquí medimos la fuerza de forma excéntrica en posición de máxima apertura, porque si os dais cuenta, al final la mayor parte de lesiones van a ser en posiciones de estrés máximo de la musculatura. Y como veis en las test de isometría, por ejemplo, es uno de los problemas que tenemos en aductores. El face con squeeze tiene la musculatura en estrés en la posición que él realmente luego se lesiona. Entonces a mí me parece muy interesante, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nos faltan aún un poco, pues, tener más estudios y demás, pero oye, yo personalmente lo he probado y creo que puede aportar bastante información también y es interesante. Sobre todo por esa posición que simula más ese mecanismo lesional de la musculatura aductora. Luego, separadores de cadera, pues lo que haríamos es valorar exactamente la misma posición, eso es importante, que los aductores. No puedo sacar un ratio de aductor-abductor midiendo, por ejemplo, la isometría de aductores con el face con squeeze test con ligera apertura y luego hacer la isometría de separadores de cadera en 0 grados. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Siempre tengo que medir peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, face con squeeze test de abductores lo haríamos hacia afuera y colocaríamos el antebrazo entre las piernas del paciente para asegurarnos de que la posición es la misma. Y en 0 grados colocaríamos ahí el codo en la pared, ahora os muestro en los vídeos, para evitar compensaciones y ejercer sobrepresión sobre el dinamómetro manual. Entonces, test de fuerza excéntrica de separadores de cadera, tenemos también el break test, como en los aductores. Entonces, si quiero comparar fuerza de aductor-abductor de forma excéntrica, pues siempre utilizando los dos break test. Y bueno, por último, antes de los vídeos, algunas cosas ya las he ido mencionando, que siempre tenemos que utilizar el mismo test, importante, las mismas condiciones entre sujetos. Tampoco me sirve nada comparar a alguien que valoré con el face con squeeze test con otro que valoré realizando solo la fuerza de forma excéntrica. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos. Luego también para comparar y luego para hacer seguimientos, yo recomiendo siempre, bueno, recomiendo no, obligo, que tengan que hacer el mismo número de intentos por pierna y el tiempo de descanso. Esas cosas importan. ¿Qué solemos hacer o qué recomiendo yo? Lo que hacemos en los estudios. Pues normalmente 2 intentos por pierna de 5 segundos de fuerza con 30 de descanso entre cada intento. ¿Vale? Antes siempre del test de fuerza máxima, pues hacemos un calentamiento de 1 o 2 repeticiones para explicar bien el test, que asegurarnos de que lo haga de forma correcta y no lo harían a la fuerza máxima, simplemente pues al 50 o al 60% de todo lo que puedan. Luego también importante para la dinamometría, una variable que nos va a influir mucho, la fatiga. A mí me gusta siempre preguntarle del 0 al 10 cuánto de cansado está a nivel general, porque va a haber muchas veces que os venga una persona o un deportista pues que viene de una carga de entrenamientos muy alta, incluso han dormido mal, tienen más estrés de lo normal, etcétera, etcétera. Entonces eso, para cuando luego hago esas comparaciones tanto con otras personas como con esa misma persona en tiempos distintos, pues es muy importante tener esto en cuenta, ¿vale? Porque puede condicionar otras estructuras, sobre todo con la cadera. Yo, por ejemplo, veo muchos vídeos en los cuales se ejerce para la fuerza de aductores una flexión de cadera y eso es un error porque nos va a dar un valor más alto del que realmente es. Y luego también importante, mucho ojo con el dinamómetro de presión manual, ¿vale? Que tenemos aquí en la imagen, el de en medio que estoy señalando, que no ejercer sobrepresión, ¿vale? Porque al final es sensible y si yo hago fuerza de más, lo que va a hacer es dar un valor que también es irreal. Entonces, con este dinamómetro de presión siempre tengo que dejar que el paciente haga la fuerza contra mí. Yo tengo que dejar mi brazo totalmente muerto. Y bueno, para todos los que utilicéis KidMed, os dejo aquí para estos test que voy a mostraros en vídeos el material que he utilizado, la cincha, el dinamómetro de tracción, luego dinamómetro de presión, tobilleras y el Cavabol. Entonces, vamos a mostrar los vídeos, ¿vale? Voy a ir uno a uno y vamos a empezar primero con el 5 second squeeze test, ¿vale? Confirmarme ahora, por favor, que se verá borroso los primeros segundos.
Vale, perfecto, sí que se ve, así que nada. Vamos a repetirlo. Entonces, FICE con squeeze test, cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo recomiendo cinchar al paciente, no siempre lo hago. Cuando no lo hagáis, veis aquí la cincha en la cadera para intentar que no se mueva hacia arriba, le pedís al paciente que no mueva, que tiene que tener el glúteo, tanto de la derecha como de la izquierda, pegado a la camilla. No se pueden levantar hacia arriba. Entonces, ¿qué haremos? Aquí colocar nuestro antebrazo entre ambas piernas del paciente. El dinamómetro lo colocamos justo por encima del maleolo medial y en este caso estoy testando la pierna derecha. Le pido que haga la fuerza máxima con la derecha, pero con la izquierda también le pido que me ejerza un poco de fuerza para evitar lo que hemos comentado, que la pierna izquierda, o sea, la cadera izquierda, perdón, se eleve hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no nos hace fuerza con la pierna contralateral, aunque sea un poco, seguramente con la pierna sana no pueda llegar a su 100%, ¿vale? Entonces esto también hay que tener en cuenta. Entonces, después del FICE con el squeeze test de aductores, haría el de abductores, que os voy a compartir aquí. Entonces, primero de todo, medimos, ahora, medimos con nuestro codo, nuestro antebrazo, perdón, que sea la misma distancia que en el FICE con squeeze test de aductores. Entonces, mirad aquí. La cincha está colocada aquí, aunque ahora luego os voy a poner un ejemplo sin la cincha. Y lo que hago es pedirle que haga fuerza con la pierna derecha. He colocado el dinamómetro justo por encima del maleolo lateral. Y máxima fuerza con la derecha y con la izquierda, que también me hago un poco, para que se ayude y pueda llegar al máximo con la pierna derecha. También es importante la fuerza de la pierna contralateral, en este caso para lo mismo, para que no se me eleve la cadera. Entonces ahí yo lo que hago, si os fijáis, estoy dejando mi codo apoyado sobre mi cadera. ¿Para qué? Para no ejercer sobrepresión, ¿vale? Esto es muy importante. Si ejercéis presión contra el paciente, sin limitar vuestro movimiento, va a salir un valor irreal. Entonces vosotros tenéis que dejar el brazo siempre muerto, súper importante, y que el paciente haga fuerza contra vosotros. Yo dejo ahí mi codo, me coloco bien para que no me mueva el paciente y... Espera, voy a volver a ponerlo, ¿vale? Y dejando el codo de esa forma, no voy a ejercer sobrepresión y falsear el test. Entonces, os colocáis ahí y os hace el máximo de fuerza, durante 5 segundos en este caso. Ahora, vamos a hacer la isometría en 0 grados, que repito, la diferencia de hacerla con el FICE con squeeze test con ligera apertura es que en 0 grados no voy a poder ejercer tanta fuerza, ¿vale? Entonces, a ver que lo encuentre aquí. Aquí está. Entonces, recomendaciones para la fuerza isométrica en 0 grados. Colocar la camilla en un punto que pueda tener el codo apoyado en la pared. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes, para no ejercer sobrepresión con el dinamómetro. Entonces, si podemos, hinchamos al paciente y si no, le decimos que no eleve las caderas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pedimos que realice fuerza máxima hacia adentro. Y lo dicho, codo y mano bien relajados, ¿de acuerdo? Que el paciente haga fuerza contra nosotros. Y para separadores de cadera, haríamos exactamente lo mismo, pero hacia afuera, ¿de acuerdo? Colocaríamos, si tenemos la cinta, colocaríamos y haría el máximo de fuerza que pueda hacia afuera. Entonces, vamos ahora a los test de fuerza excéntrica. Ahora, vale. Aquí, primero de todo, colocación del paciente. Lo colocamos en decúbito lateral, ¿vale? Con la pierna que está justo por encima, apoyada sobre un cojín, ¿vale? Para que no caiga la cadera. El paciente se queda tumbado y la pierna alineada con el tronco. Importante, no tiene que estar ni delante ni detrás. Entonces, colocamos dinamómetro. Se ve un poco borroso, disculpad, no sé por qué. Creo que es por la plataforma. A ver, voy a darle otra vez que se ha salido. ¿Vale? ¿Qué le pedimos aquí al paciente? Que en esta posición de aducción en decúbito lateral nos haga fuerza durante 2 segundos contra nuestro dinamómetro. Aquí nosotros sí que vamos a ejercer sobreprensión, ¿vale? Y luego nosotros vamos a hacer 3 segundos de fuerza de frenado hacia abajo y nos tiene que aguantar
el paciente la fuerza. Entonces, en separadores de cadera haríamos exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí, pues, bueno, la pierna como antes, en 90 grados de flexión de cadera y de rodilla, paciente apoyado. Aquí partimos con cierta apertura, me hace 2 segundos de fuerza hacia arriba y luego hacemos 3 segundos de fuerza hacia abajo de frenado de forma excéntrica. Ahora comentamos algo que no me gusta a mí de este test. Voy a permitirme explicar el último, que es la fuerza excéntrica con el Copenhagen. ¿Vale? Que ¿cómo lo haríamos? Mira, tenemos que enganchar el dinamómetro de tracción. Yo tengo una tobillera y con la otra tobillera, pues a un punto fijo. Entonces, son, en este caso, 6 segundos. El resto de test que hemos visto de fuerza isométrica y excéntrica son 5, ¿vale? En este caso son 6. Y son 3 segundos de bajada, de subida, perdón, y 3 segundos de bajada de forma excéntrica, ¿vale? Entonces, a ver un momento, que lo vuelva a poner. Es importante que coloquemos la mano en la cadera, no vale colocarla en el suelo, que eso muchas veces lo veo cuando la gente hace el Copenhagen y ahí es una fuerza irreal, y que luego aguanten todo lo que puedan la fuerza excéntrica durante esos 3 segundos. Pero lo dicho, este test solo se ha hecho en un estudio y falta aún realizar más investigación para validarlo. Entonces, os voy a decir una cosa que a mí no me gusta del test de fuerza excéntrica y es lo que he comentado, lo de la sobreprensión, porque realmente, sí, cuando hacemos esa parte de frenado, estamos realmente poniendo a la musculatura en tensión excéntrica, pero claro, no es en una posición tampoco de apertura, es realmente desde de una forma más concéntrica. Entonces, a mí no me acaba de convencer, ¿vale? Y de hecho la posición yo no la utilizo mucho. Lo que más utilizo en mi práctica clínica es sobre todo el 5 second squeeze test de aductores y de separadores de cadera. Por lo que he comentado, pues porque genera mucho estrés en esa zona de la ingle y me genera más torque que, por ejemplo, la isometría en 0 grados. Oye, que quiero medir también la fuerza excéntrica, pues de maravilla, también está bien. Yo ya luego os doy, estos son los test más utilizados a nivel científico, luego ya cada uno que utilice los que quiera. Y una cosa que se me ha olvidado muy importante, a ver si ahora se ve, es cómo no hacer la dinamometría de aductores, que no se me podía olvidar esto. Vale, hay algo muy habitual que veo siempre en la gente, que es que hacen una flexión de cadera, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis aquí en el vídeo, mi compañero realiza una flexión de cadera. ¿Veis cómo se le eleva la pierna? ¿Vale? Voy a volver a ponerlo, que es un poquito corto el vídeo, se eleva, se queda ahí elevada. ¿Qué pasa ahí? Que si la pierna no está completamente pegada al suelo y hace fuerza hacia adentro, esa flexión de cadera le va a permitir generar más fuerza y nos va a dar también un valor irreal. Entonces, importante eso. Decirle que aparte de que no se le muevan, que no se le levante la cadera a nivel de la pelvis, que tampoco haga flexión de cadera hacia arriba, ¿vale? Que no se mueva la pierna, porque si no, lo dicho, nos va a dar un valor que es irreal. Esto con respecto a la dinamometría y ahora, cosas que tenemos que saber en la interpretación de los resultados. Vamos a hablar del dolor, ¿de acuerdo? Porque claro, yo puedo medir a gente sana o gente que tenga molestias. Recomendaciones. Esto hablando solo del 5 second squeeze test, no aplicable en la isometría de aductores en 0 grados ni en los test de fuerza excéntrica, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con el 5 second squeeze test después de la dinamometría? Preguntar el dolor que ha tenido el paciente del 0 al 10, ¿vale? Este estudio realizado por Torborg establecieron un pequeño semáforo, ¿vale? Con distintos niveles. Nivel verde, si hay una molestia entre un 0 y un 2, que aquí damos vía libre para practicar el deporte que esté realizando. Semáforo amarillo, si tenemos un dolor entre un 3 y un 5, que no se impide la práctica deportiva, pero que sí que se recomienda, pues, regular cargas, realizar tratamientos complementarios, etcétera, etcétera. Sobre todo, tener mucho ojo, ¿vale? Semáforo en rojo, si tenemos un paciente con un dolor entre un 6 y un 10, lo suyo que sería detener la práctica deportiva. Entonces, también para que lo tengáis en cuenta con vuestros pacientes. ¿Por qué? Porque el dolor es importante. Al final, el dolor me va a generar una inhibición neuromuscular y si es muy elevado, seguramente pueda llegar a ejercer mucha menos fuerza. Entonces, eso también para que lo tengáis en cuenta y lo anotéis para cuando vayáis realizando mediciones con vuestros pacientes.
porque seguramente varíen mucho y en parte va a ser también por el dolor, porque cuanta menos dolor tengan, pues seguramente esos niveles de fuerza vayan mejorando. Que luego los quiero mejorar más, pues tendré que hacer trabajo complementario, ¿vale? Pero el dolor es una variable que influye muchísimo. Entonces, pues, lo que acabo de comentar básicamente, ¿vale? En este estudio se hizo en hockey profesional en hombres y hicieron el 5 second squeeze test de aductores y de separadores de cadera con esa misma posición de apertura y vieron eso, que al final los jugadores que tenían más dolor en ese 5 second squeeze test tenían peores puntuaciones en bajagos. Los que más dolor tenían menos niveles de fuerza de aductores y de abductores y también peores ratios. Entonces, es muy importante tener esta variable en cuenta y preguntar por ella, al menos en el 5 second squeeze test, para interpretar nuestros resultados. Más variables importantes, la simetría, que a veces nos volvemos... Esto hablo de aductores, no aplicable a ligamentos cruzados, otro tipo de lesiones. Hablo solo de aductores. ¿Qué vieron en este estudio? Fue realizado en fútbol profesional masculino y vieron que en jugadores sanos, que luego les hicieron un seguimiento durante la temporada, vieron que no habían lesiones incluso teniendo asimetrías del 20%, o bien en favor de su pierna dominante o bien en favor de la pierna no dominante. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, que si se os presenta un jugador sano que veis que tiene pues factores de riesgo como la edad, que ya está pues a lo mejor una edad elevada de la práctica deportiva del fútbol, como pueden ser 37 años, ha tenido dolor una simetría del 18%, pues, a ver, yo, por ejemplo, teniendo en cuenta el contexto del fútbol, pues intentaría mejorarla, pero que tampoco me tengo que llevar las manos a la cabeza y alarmarme mucho. ¿De acuerdo? Hay que individualizar siempre. ¿Por qué? Pues porque el dolor me puede influir, como hemos comentado, en esa simetría. Si tengo molestias en la pierna derecha, pues seguramente la simetría pueda ser más elevada de lo normal, aunque no siempre tiene por qué ser así. Y luego también el contexto del deporte. Por ejemplo, deportes como el atletismo, que estoy dando vueltas por una pista, al final la pierna de dentro por la que giro, pues seguramente tenga más fuerza que la de fuera. Entonces también tengo que tener en cuenta el deporte que practica. Si por ejemplo es baloncesto, si salta siempre con la pierna izquierda, pues a lo mejor eso le influye en la simetría, porque a veces queremos hacer cambios muy grandes y la podemos cagar. Entonces, como siempre, contexto de cada paciente y tener en cuenta sobre todo eso, deporte y si hay dolor o no. Luego, aquí, esta gráfica es de un 5 second squeeze test, ¿vale? Esto es como nos salen los datos en Kinment y voy a deciros las cosas sobre todo que yo tengo en cuenta, ¿vale? Cuando realizo este tipo de valoraciones. Primer factor, la fuerza máxima, ¿de acuerdo? Importante, nos aportan los valores de asimetría y esta es la fuerza pico. Pero también hay que tener en cuenta esa fuerza promedio, que es la que ejerce durante todo el tiempo del test. ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, mirad este caso, esto es de, que no lo he comentado, es de un futbolista profesional que tuvo dolor inguinal sin pérdida de tiempo, relacionado con los aductores y también con los flexores de cadera, la pierna derecha. ¿Vale? Veis cómo los niveles son peores de fuerza en la pierna derecha, tanto en fuerza máxima como en la fuerza promedio. La simetría, en cambio, no es muy grande, serían valores óptimos, pero mirad el RFD, también un valor que nos aporta Kinment, que es muy importante, la capacidad del músculo de generar fuerza rápido. Mirad la diferencia entre una pierna y en otra, ¿vale? De un 41,6%. Entonces, es importante ese valor tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego también sacar el torque, que ahora os voy a poner los datos completos de este jugador. Y las características de la gráfica, que aquí lo suyo sería pues que sea lo más estable posible. Veis que en ambas piernas la contracción, pues oye, tampoco está muy mal, pero no es del todo ideal. Entonces, lo suyo sería que la línea sea lo más recta posible. Entonces, si puedo hacer ejercicios, por ejemplo, de forma isométrica o con biofeedback, que también nos aporta la K-Bubble, por ejemplo, para intentar mantener la fuerza de la forma posible, pues, voy a explicar rápidamente, ¿vale? De este verano pasado y luego vuelvo a realizar una evaluación el 15 de julio. ¿Veis? Estos son los valores de la fuerza de aductores, cambian
bastante, la izquierda de 221 newtons a 270 y algo, que es que aquí lo tapa, y en la derecha también. Entonces, ahora os voy a mostrar de este jugador, a ver qué cambia, ahí está, el resto de valores, ¿vale? Esto me lo hago yo normalmente en un Excel para calcular todo, ratios de fuerza y también el torque. Entonces, 9 del 6, primera evaluación, mirad, persona que presenta dolor inguinal sin pérdida de tiempo, ojo, pues mirad los ratios, 1,11. Que hemos comentado en fútbol, entre 0,9 y 1,2 aproximadamente. Y mirad el torque de la musculatura aductora. Él, por ejemplo, es profesional. Pues, ¿qué puedo hacer? Compararlo con ligas profesionales. Pues en aductores en la pierna derecha de 2,62 y en izquierda de 2,84. Pues un poquito bajitos. Por ejemplo, en Holanda eran de 3,3 aproximadamente. Pues los suyos son ir subiéndolos poco a poco. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Pues hacer un programa de rehabilitación con ejercicios específicos, no solo de aductores, también se trabajan muchísimas otras cosas. Y volví a evaluar a las 5 semanas aproximadamente, antes de que volviera a empezar la pretemporada. En ese momento ya estaba sin dolor, ¿de acuerdo? Y mirad, damos cambios en la fuerza de aductores pasando de 204 newtons a 291. Y en la pierna izquierda igual, asimetría más bajita, ¿vale? Pero mirad otra vez el ratio para que veáis, ratio correcto, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo muestro para que veáis la importancia de saber interpretar los datos, porque al final me puede venir una persona con dolor y que los valores de fuerza pues no están mal. En su caso, realmente, quitando el torque, que estaba un poquito bajito en ambas piernas, el resto de datos pues son bastante correctos, no hay mucha simetría, el ratio aductor-abductor está correcto, pero luego con un programa para ayudar a aliviar el dolor y mejorar la fuerza, pues mirad, se ven mejoras, pero bueno, los ratios siguen ahí. Y sobre todo el cambio en el torque. Mirad, pasamos de 2,6 a 3,7 y de 2,8 a 3,5. Vale, esto ya es algo más significativo. Entonces, por eso siempre hay que reevaluar, siempre utilizando lo que hemos comentado, los mismos test que hemos utilizado anteriormente, las mismas condiciones y tener claro cómo tengo que interpretar los resultados de mi paciente. Entonces, en un screening de pretemporada, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en fútbol. ¿Qué test me pueden aportar información, aparte de la dinamometría? Pues a mí me gusta siempre pasarles una escala Hagos que nos mide la funcionalidad de la ingle y la cadera, que eso lo tenéis, si ponéis en internet escala Hagos, está en un enlace en Physiotutors y os da los resultados. Ahora hablaremos más sobre esta escala de forma breve. Y tener en cuenta también los factores de riesgo que hemos comentado. O sea, tenía anteriormente dolor inguinal, su edad, también otros factores como la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, lo dicho, la dinamometría y el VAP, no lo he mencionado, pero bueno, es un test de resistencia de aductores que consiste en realizar el máximo número de repeticiones de la plancha Copenhagen hasta el fallo. También es un test que estamos utilizando y que pronto saldrán más estudios sobre este test que estamos haciendo cada vez más. Y también os digo una cosa, si no voy a utilizar la dinamometría para reevaluar a mi paciente, para ver cambios que he generado el tiempo, para ver en un proceso de return to play los valores que tengo, pues mejor no perdáis el tiempo en hacer una evaluación inicial si luego no la vais a volver a hacer, ¿vale? Es muy importante con estas tecnologías ir haciendo evaluaciones de forma continua. Y luego, cuando me meto durante la temporada, aquí hablamos también de fútbol, que es donde tenemos la mayoría de estudios. ¿Qué variables se tienen en cuenta para intentar evitar estas lesiones, sobre todo que vayan a ser lesiones con pérdida de tiempo? Pues mirad, en este estudio de Walling lo que hacen es hacer de forma semanal evaluaciones de fuerza de aductores y abductores y también les pasaban la escala Hagos a los jugadores. Entonces, centrándonos en la fuerza de aductores y abductores, si veían que había una reducción de más del 15% de la fuerza en alguna semana en comparación con la primera evaluación inicial o un ratio de aductor-abductor menor del 0,9, pues lo que hacían era esperarse a esa misma tarde o en otros casos, esto no va a ser siempre posible, pero lo podemos hacer esperarnos un día, volver a retestar y ver si la fuerza ha vuelto a los niveles correctos o no. Si vuelve a los niveles correctos,
Pues sin problema. Pero ¿qué pasaría si no vuelve a los niveles correctos? Pues hay que hacer una exploración clínica. Los test que os he mostrado antes de aductores. Luego hay más test para otras entidades que, bueno, no hemos comentado aquí porque esto es más específico para los aductores, pero había que hacer una evaluación completa, siguiendo el consenso de Doha para ver si hay lesión. ¿Que hay lesión? Pues establezco un programa de rehabilitación. ¿Que tengo unas molestias que son más sin pérdida de tiempo? Pues oye, establezco un programa de prevención con ejercicios de forma activa, también tratamiento manual, etcétera, etcétera, y luego ir reevaluando la fuerza hasta que los niveles vuelvan a mejorar, ¿vale? Y luego la subescala Hagos hacían exactamente lo mismo, pero aquí en los resultados, si había una puntuación inferior al 75%, perdón, en alguna de las escalas que hay un total de 6 subescalas, pues lo que hacían era hacer una evaluación clínica y en función de esa evaluación clínica determinar si luego puede participar en el deporte o no. Y haciendo siempre un trabajo de prevención, porque al final si en la escala Hagos, os lo adelanto, tiene una persona unas puntuaciones inferiores a de 75, es que tiene molestias en la zona inguinal y sobre ahí vamos a tener que hacer tratamiento tanto de forma activa como de forma pasiva. Entonces, para poder tener éxito con estas lesiones, evitar que lleguen a ese punto de que el paciente se tenga que perder entrenamientos o partidos, pues sobre todo hacer un buen screening en pretemporada de esa persona, tener en cuenta su perfil de riesgo de forma individual y, oye, si puede establecer alertas de forma objetiva y subjetiva, pues mejor. Que por ejemplo, este estudio, el evaluar la fuerza cada semana es muy irreal en muchísimos contextos. No tengo por qué hacerlo cada semana, lo puedo hacer una vez cada 2 meses o cada 3, pero si lo puedo hacer en varios puntos a lo largo de una temporada, pues mejor. Entonces, eso junto con educar al paciente, explicarle bien en qué consiste su patología, una buena comunicación también con el cuerpo técnico en el caso del fútbol y monitorizar, pues al final se hace probabilidad de éxito va a ser mucho más elevada. No es mandar ejercicios por mandar, sino también con... Mirad este estudio de mi compañero Christos, que es griego, que es un estudio que os recomiendo mucho leer, ¿vale? Hicieron un ensayo clínico con 2 grupos, uno que hacía el ejercicio Copenhagen y otro que hacía este ejercicio de apretar la pelota en posición de 45 grados, ¿vale? Y evaluaron la fuerza de forma isométrica de aductores y de forma excéntrica antes de iniciar el programa y tras 8 semanas de ese mismo programa, ¿vale? ¿Y qué vieron? Pues que no había diferencias ni en fuerza isométrica entre ninguno de los 2 grupos. O sea, yo, por ejemplo, en Copenhague me gusta toda la zona inguinal, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vieron en este estudio? Que lo que importaba era el tiempo bajo tensión. ¿Vale? ¿Qué es el tiempo bajo tensión? Pues los segundos que estoy realizando el ejercicio. En este caso, en el de apretar en 45 grados, realizaban solo 2 veces por semana una serie de 10 repeticiones, de 10 segundos apretar y 10 segundos descansar. Eso sumado, cada sesión les daba un tiempo bajo tensión de 100. Y en el Copenhagen eran 3 segundos de bajada y 3 de subida, por tanto 6 segundos bajo tensión por repetición. Y luego lo que hacían era multiplicarlo. Pues mirad, tras las 8 semanas, el tiempo bajo tensión fue prácticamente el mismo. Entonces, es una de las variables que me va a influir en ganar fuerza, el tiempo bajo tensión. A veces da igual el ejercicio, sino el tiempo bajo tensión, ¿de acuerdo? Aunque aún falta un poco de investigación en esto. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, hay muchísimos tipos de ejercicio. Mirad, podemos utilizar, a mí me gustan mucho ejercicios de coactivación de core, como aquí estoy en la imagen de la izquierda, utilizando una goma, junto con activación de aductores para quitar un poquito de estrés a la estructura de los aductores y que también el core ejerza fuerza, ¿vale? Entonces, pues puedo hacer ejercicios con cierto tiempo bajo tensión, como se ha visto en ese estudio, e ir monitorizándolo con el tiempo. Luego también isometrías en otras posiciones, por ejemplo, realizando un puente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, voy a lograr más activación pues, del aductor largo y del aductor mayor. En comparación con este de 90 grados, que como he comentado antes, pues, por ejemplo, se activa más el pectíneo, que de hecho hay un estudio sobre eso.
puedo hacer ejercicios con banda de forma concéntrica y excéntrica, una aducción con banda y una separación luego. Luego, por supuesto, el Copenhagen con muchas variantes, palanca corta, palanca larga, ejercicios excéntricos con el slider también. Yo ahora cada vez eso tengo más en cuenta el tiempo bajo tensión que estoy trabajando, ¿vale? Y, por ejemplo, también me gustan muchos gestos que simulen, ejercicios que simulen deportivos, como en este caso estoy realizando una aducción con banda, simulando un gesto de pase, junto con una activación cruzada del core, ¿vale? Este tipo de ejercicios pues también vienen muy bien, ¿vale? Y luego también pues hay que trabajar los flexores de cadera, aparte de que puede ser una posible fuente de dolor inguinal en caso de que la tenga el paciente. El aductor también cumple función de flexor de cadera, entonces no hay que trabajarlo solo en la función de aducción, sino también en la función de flexión de cadera. Y lo dicho, si puedo siempre, pues simular gestos que se parezcan al deporte que realizamos y tener en cuenta esa variable que he hablado del tiempo bajo tensión. Así que, bueno, con esto terminamos. Quería agradeceros a todos, que hayáis, todos los que habéis estado aquí. Y nada, aquí os dejo mis redes sociales y demás por si tenéis cualquier duda. Aún así, ahora lo vais poniendo por el chat. Lo tengo aquí a mano, así que os voy leyendo y me vais dando un poco de feedback. Muchas gracias. Gracias, Tony, muchas gracias. Si quieres, vamos viendo también las preguntas que hubo en el chat, que yo vi una pregunta que ponía 5% a partir de qué edad, pero no sé en qué momento, a partir de cada año que tenga la persona aumenta un 5%, pero eso no sé en qué, en la edad adulta o Sí. también en la infancia y adolescencia. Sí, mirad, que a lo mejor no lo he explicado bien. Esto, lo que se vio en este estudio es que al final, comparando gente que tiene dolor inguinal con gente que no tiene dolor inguinal, lo que vieron es que por cada año de aumento de edad, la incidencia a nivel general en la población aumentaba un 5%. ¿Vale? Entonces, no hay un punto de corte. Realmente establecer un punto de corte con una variable continua, que de hecho hay algunos estudios de eso, por ejemplo en isquios, que hablan creo de 24 años o algo así aproximadamente. No es correcto, ¿vale? Entonces simplemente tener en cuenta que cuanto más años pasan, pues la incidencia a nivel global aumenta y esa persona pues va a tener un mayor riesgo, ¿vale? Sobre todo pues aplicándola al fútbol, pues jugadores que están más cerca de retirarse que de no, pues van a tener un riesgo más elevado. ¿Alguna Vale. otra pregunta? Yolanda dice, gracias. A ver si veo otra pregunta que había por ahí. Así, ¿los test de fuerza se hacen respecto al dolor? Es Vale, Bastián que hace esta pregunta. Vale. No, ahora me dices, Bastien, no sé si te refieres con respecto a los test que hacemos en la evaluación. Mira, voy a ponerlo aquí en la diapo, que así se va a ver más claro. No sé si te refieres si los test de fuerza se hacen en función de lo que nos salga en esta evaluación. Si la pregunta es esa, no, yo realmente hago los test, sobre todo en la posición de palanca larga. No quiere decir que no se pueda hacer en 45 grados y en 90, ¿vale? Los hago en palanca larga porque al final es donde, en una posición que voy a poner más en estrés a toda la zona de la ingle y donde más producción de fuerza voy a tener. ¿Se puede hacer en estas posiciones? Sí, no lo he mostrado, en algunos estudios se hace, pero lo de siempre, si voy a compararlo con datos míos, tengo que hacer siempre el mismo test, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, se puede utilizar, yo alguna vez lo he realizado, pero últimamente ya lo hago siempre con esa palanca larga. No sé si hay alguna otra pregunta. Una pregunta desde la Sí, aquí ignorancia. ¿Qué tan objetiva es la valoración excéntrica con dinamómetro a diferencia que con acelerómetro o ergómetro? pues mira, con un ergómetro sí que se han hecho algunos estudios comparando el uso de dinamómetro con ergómetro. Y a ver, más o menos la fiabilidad es parecida, pero mucho ojo, ¿vale? Al final van a haber diferencias porque cada dispositivo, igual que con un acelerómetro, pues va a tener... yo no los he utilizado en mi caso ni ningún acelerómetro ni ningún ergómetro.
final van a tener unas van a ser más o menos sensibles, entonces pues con otros estudios que pueda haber, pues ver en esos estudios si han utilizado un dinamómetro, un ergómetro o un acelerómetro incluso y compararlo con los que se hayan realizado en las mismas condiciones que lo he hecho yo. Pero ya te digo, al final sí que ciencia. Unos estudios nos dicen que es más fiable utilizar un dinamómetro de presión, otros nos dicen que es bastante parecido, pero lo de siempre, hacer los test siempre de la misma forma y ya está. Y luego hay otra pregunta a nivel online que no se puede medir esta fuerza máxima. ¿Cómo recomiendas medir este déficit fuerza de aductores en una persona lesionada? Non-time loss o time loss, fuerza, resistencia con plancha Copenhagen isométrica dinámica. Pregunta, si reevaluamos cada cierto tiempo es menos objetivo, pero sirve, ¿verdad? A ver, yo por ejemplo trabajo con gente online. Desde mi punto de vista, depende del paciente, pero yo cada vez les pido más, les paso los vídeos de los test y los mando a algún fisio para que les hagan la dinamometría. Que no tengo tampoco esa opción. Se puede hacer un test de plancha Copenhagen de resistencia, que de hecho está descrito, el Brazilian, que lo he comentado. Y haciendo ese test puedo contar el número de repeticiones con una pierna, con otra y sacar la simetría. Pero es que eso es fuerza-resistencia. De hecho, tenemos un estudio que ya ha sido aceptado, pero no está publicado aún. Espero que esté pronto, que la fuerza de resistencia de aductores con este test que me comentas de la plancha Copenhagen no correlaciona con la fuerza ejercida de forma isométrica, por ejemplo, o excéntrica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí, me sirve para saber las asimetrías que tengo y las mejoras que he generado a nivel de fuerza-resistencia, pero nunca lo voy a poder comparar con la fuerza isométrica máxima. Vale, pues muchas gracias, Tony. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo también les voy a dejar mi contacto para cualquier cosa que quieran preguntar sobre los dinamómetros. Me pueden preguntar a mí, lo he puesto en el chat. Si lo de la grabación será enviada directamente por email a todos los que se han inscrito o sea, los que estáis aquí obviamente lo vais a recibir y todos los inscritos que no han venido. Así que en esto no os preocupéis. Lo siento también por lo de la conexión, es que la verdad que a veces tenemos como siempre estamos buscando personas como Tony que tengan voluntad de hacer un webinar y que tengan sobre todo el profesionalismo como lo tiene él. Y entonces a veces como no estamos en el mismo sitio podemos tener un poco de problemas de conexión. Espero que lo hayáis escuchado bien. La gente te está agradeciendo ahí en el chat y la verdad que el contenido del webinar es muy bueno. Y Tony, muchas gracias por tu profesionalismo y ya iremos haciendo otras cosas si te sigues prestando para compartir tus conocimientos. Por supuesto que sí, nada, muchísimas gracias a todos de nuevo. Cualquier duda me podéis preguntar y espero pronto pues poder hacer más webinars también y que vayan surgiendo dudas y todo y ayudaros para cuando tengáis pacientes con este tipo de lesiones. Así que nada, muchísimas Perfecto. gracias a todos. Gracias, un abrazo a todos, un abrazo Yolanda. Espero verte pronto y hasta pronto todos. Gracias. Chao, gracias Tony. ¿Eh? Gracias, chao, chao. Chao.